Durante 26 años, Marco Polo, su padre Nicolo y su tío Mateo vivieron en la corte de Kublai Khan, soberano del imperio mogol. Ansiosos por volver a su patria natal, lograron por fin convencer al anciano emperador de que les autorizara regresar a su país. Al ver que estaban preparados para el regreso, el gran Khan les entregó 2 tablillas como salvoconducto para viajar libremente por todo su reino, y a donde fueran recibirían provisiones para ellos y sus criados. También les entregó mensajes para el Papa y los reyes de Francia, España y del resto de la cristiandad. Y a continuación armó una poderosa flota de navíos para que viajaran de nuevo a Italia junto con sus pertenencias. Cuando la flota se hizo a la mar, ambas partes sabían que jamás volverían a verse. Pasados 3 largos y azarosos años, desembarcaron finalmente en Venecia, asombrando a sus conciudadanos que hacía tiempo les habían dado por muertos. Los diarios de Marco Polo escritos tras su vuelta de Oriente fueron publicados poco después de su muerte con bellas ilustraciones de sus viajes. ¿Cómo era el mundo en 1295, el año en que Marco Polo regresó a Venecia? El hecho más sobresaliente era la existencia del Imperio Mogol, un estado que unía a China con Europa por primera y única vez en la historia. Los grandes khanes, soberanos del mayor imperio que jamás se haya conocido, lograron que las rutas que atravesaban sus posesiones fueran seguras de día y de noche. Los artistas occidentales imaginaron las estepas de Asia pobladas de sorprendentes criaturas como este hombre sin cabeza con su rostro en el pecho. Pero los viajeros no se desalentaban ante tan extravagantes invenciones y los contactos entre Oriente y Occidente se multiplicaron. Los mismos khanes sentían gran curiosidad por conocer cómo era el mundo más allá de sus fronteras. Marco Polo nos cuenta que él llevaba un diario durante sus numerosos viajes por las tierras de Kublai Khan, en donde anotaba las curiosas costumbres y usos de los pueblos de esas tierras, ya que Kublai Khan disfrutaba escuchando mucho más que leyendo los informes de sus embajadores y funcionarios. Aunque la ciudad prohibida actual ha sido ampliada y reconstruida desde la época de Kublai Khan, se alza en el lugar de su palacio imperial en Pekín. Polo no fue el único europeo que visitó el palacio durante el largo reinado de Kublai Khan. Desde la década de 1240, cuando los mogoles atacaron Europa por primera vez, se habían enviado misioneros hacia Oriente en un intento de convertir a los invasores al cristianismo. Lograron cierto éxito, ya que el Papa designó a una serie de arzobispos de Pekín, quienes captaron a una reducida congregación de creyentes. Pero la mayoría de los visitantes que llegaban a Pekín eran mercaderes y sus esposas, que acudían a un lugar tan alejado como China en busca de artículos de lujo como la seda y la porcelana. Muchos de ellos murieron en Oriente y fueron enterrados allí, como Caterine Biloni, cuya lápida en un híbrido de latín y de chino en Yanzhou señala el lugar donde fue enterrada en 1342. Pero lamentablemente el siglo de la paz mogola llegó a su término. Kublai Khan murió en 1294, a la edad de 80 años. Sus sucesores no lograron conservar el dominio de las zonas fuera de China. Y a continuación, en 1368, serían totalmente expulsados de allí. Ningún europeo volvió a seguir la ruta de la seda hasta Catay, porque sin la protección de los khanes ya no era un camino seguro. Esta no fue una catástrofe para Occidente, porque las especias continuaron llegando por mar desde la India, y la flota veneciana aún contaba con varios centenares de navíos construidos en su mayoría en los astilleros de la República, el Arsenal, que en aquella época era el mayor complejo industrial de toda Europa. Las galeras allí construidas emprendieron viajes regulares a Francia, España y Portugal, Flandes e Inglaterra, transportando productos orientales. Estos ya no consistían solamente en sedas y especias. Las fortalezas y las estaciones comerciales genovesas y venecianas a lo largo de las costas del Mar Negro exportaban cantidades cada vez mayores de grano y caviar al Mediterráneo,
pero la mayor parte de ellas fletaban esclavos del Cáucaso, georgianos, circasianos, rusos. Este insensible comercio con la vida humana solo quedó interrumpido en Europa junto con otros tipos de comercio por una calamidad que comenzó en el año 1347. La peste negra. Decenas de millones murieron a causa de la peste negra solamente en Europa. Muchas ciudades vieron cómo moría la mitad de su población. Algunos monasterios perdieron a todos sus monjes, excepto uno o dos. Por doquier la muerte se convirtió en una obsesión más allá de cualquier control o comprensión. Algunas aldeas fueron totalmente borradas del mapa, convirtiéndose en las aldeas medievales abandonadas de las que hoy en día solo quedan unos campos y lomas con surcos. El cronista Froissart, escribiendo poco después de este acontecimiento, estaba convencido de que había muerto una tercera parte del mundo. Agnoli di Tura, que escribió su crónica en Siena, fue aún más alarmista. Esto es el fin del mundo, dijo. Considerando la escala del desastre, resulta curioso que aún no haya acuerdo respecto a cómo empezó. No cabe duda de que llegó a Europa desde Asia, pero ¿cómo? La teoría más probable es que los primeros conductores fueron un grupo de genoveses que regresaron a Sicilia después del asedio de su fortaleza en Cafa, en la península de Crimea. Contaron que los sitiadores mogoles habían empezado a morir repentinamente a causa de una extraña enfermedad que producía una hinchazón negra que supuraba sangre y que les ocasionaba un dolor insoportable hasta que morían. Desesperados, los mogoles habían lanzado los cadáveres en descomposición de sus propios muertos por encima de las murallas de la ciudad con una catapulta gigantesca. Un reducido grupo de supervivientes genoveses había logrado escapar de Cafa. Durante el camino de regreso a Sicilia, la terrible pestilencia les atacó sin cuartel. Para cuando alcanzaron su destino, la mayoría de ellos había muerto. Tras viajar despiadadamente por toda Asia, la peste negra llegó a Europa. Antes de fin de año había alcanzado tierra firme. En implacables oleadas viajó hasta los rincones más alejados del continente y hasta sus islas más remotas. Pocos lugares se libraron. Tan solo unas zonas de Polonia y del norte de Italia. En 1353, cuando al fin la pestilencia cesó, tal vez 20 millones de europeos desde Escocia hasta España y desde Irlanda hasta Creta habían muerto por la peste negra. Aún está muy extendida la creencia de que la enfermedad era una peste bubónica y que fue difundida por un mortífero parásito alojado en el estómago de una pulga, atraída tanto por los hombres como por las ratas. Por consiguiente, la mejor defensa era matar a todas las ratas y evitar todos los lugares donde éstas vivían, como por ejemplo las casas. Sin embargo, la mayor parte de la gente mató perros y gatos convencida de que eran la fuente de infección y por lo tanto las ratas se multiplicaron aún más. En vez de viajar al campo y dormir al aire libre, como en el Decamerón de Boccaccio, cuya acción transcurre durante la peste, la mayoría de la gente permaneció en sus hogares, como Fiammetta, la amante de Boccaccio, que murió apestada.
«Cuántos hombres arrojados y bellas damas», escribió un poeta desconsoladamente, que cualquier médico habría declarado sanísimos, tomaron su desayuno por la mañana con sus parientes, camaradas y amigos, y al llegar la noche compartieron la cena con sus antepasados en el otro mundo. La peste negra no fue en modo alguno el único desastre que se abatió sobre toda Europa en el siglo XIV. En el año 1300 el continente estaba casi con toda seguridad superpoblado. Un siglo más de crecimiento económico ininterrumpido había producido un rápido incremento de la población en las ciudades. Alimentar a sus habitantes se volvió cada vez más difícil. Entre 1315 y 1319, una sucesión de malas cosechas ocasionó carestías y epidemias. A medida que avanzaba el siglo, las cosechas malogradas se hicieron cada vez más frecuentes. Los pobres comían cualquier cosa a la que pudieran echar mano: perros, gatos, hierba o incluso sus propios hijos, según se decía. Sin embargo, a pesar de la carestía y de la peste, aún había muchas personas dispuestas a hacer la guerra. Pocos años transcurrieron en el siglo XIV sin que se librara batalla en algún lugar de Europa. La lucha entre Inglaterra y Francia, que había comenzado en 1337, popularmente conocida como la Guerra de los 100 Años, de hecho duró hasta 1453. La mayor parte de los episodios más descollantes fueron registrados por historiadores cuyas crónicas, hermosamente ilustradas, fueron copiadas muchas veces, dada la idéntica demanda que al parecer existía de las mismas entre los guerreros de ambas partes. Durante los raros periodos en que Inglaterra estaba en paz con Francia, sus hombres jóvenes participaban en guerras en el extranjero. En Suiza, en la década de 1370, lucharon contra Berna en una serie de acciones furiosas. Los ingleses llevaban capas con capuchas sobre sus armaduras para protegerse del frío, de modo que fueron conocidos en la historia como los Guggler, los encapuchados. En Italia, los mercenarios, principalmente ingleses, al mando de Sir John Howard, realizaron unas hazañas brutales al servicio de muchos príncipes del norte de Italia, que serían narradas posteriormente por Sir Arthur Conan Doyle, en su libro La Compañía Blanca. Mientras Europa occidental sufría la recesión, la peste y unas guerras ruinosas, el sur del continente cayó finalmente bajo el dominio musulmán cuando los turcos otomanos, un pueblo nómada de las estepas de Asia, conquistaron firmemente el último territorio bizantino alrededor de Constantinopla. En 1450, todo lo que quedaba del antaño poderoso imperio bizantino, que había subsistido durante 1000 años, era la ciudad de Constantinopla, defendida por sus magníficas murallas. Los turcos establecieron un largo cerco con la esperanza de obligar a la ciudad a rendirse antes de que los defensores recibieran ayuda de Occidente. Por fin, en 1453, un asalto a las murallas de la ciudad se vio coronado por el éxito. Constantinopla, la capital construida por el primer emperador cristiano, se convirtió en una ciudad musulmana que pronto sería rebautizada como Estambul. Fue un golpe que destrozó el orgullo cristiano y supuso un revés considerable. Los mercaderes occidentales perdieron todas las concesiones comerciales en el cercano Oriente. La República Veneciana fue una de las más afectadas, al ser la más expuesta y vulnerable de las potencias europeas en la contienda entre el Islam y la cristiandad. Como comunidad marítima que dependía del comercio de especias y de mercancías exóticas de Oriente para poder sobrevivir, necesitaba que el mundo islámico no la considerara como una avanzadilla oriental de la cristiandad, sino como una industria de servicios neutral. Durante cierto tiempo esta precaria política fue rentable, pero a medida que continuaba el avance de los turcos, las críticas a la República arreciaron. «¡Ay de los venecianos!», escribió el Papa Pío II en 1463. «¡Cuánto habéis envilecido vuestro antiguo carácter! Vuestro excesivo comercio con los turcos os ha convertido en amigos del infiel». «Siamo veneziani, poi cristiani», replicaron los venecianos. «Primero somos venecianos y luego cristianos». La ciudad de los canales intentó sobrevivir construyendo grandes fortificaciones a lo largo del Adriático para mantener alejados a los turcos mientras continuaba comerciando con las naciones amigas más orientales.
Pero como el avance otomano continuó, su comercio con Oriente se interrumpió temporalmente. Génova, la principal rival de Venecia en el comercio con Oriente, reaccionó ante el crecimiento del poder otomano. Gradualmente sus mercaderes trasladaron sus intereses y su comercio de Oriente a Occidente, y en 1489 llegaron incluso a vender a Venecia sus derechos en Chipre. Realizaron inversiones en los viajes de exploración emprendidos por los marinos portugueses a lo largo de la costa occidental de África. La principal figura de esta expansión fue el príncipe Enrique, jefe de la más importante orden de los cruzados de Portugal. Anhelaba conquistar algún territorio a expensas del Islam, tanto para convertir a los infieles al cristianismo como para adquirir riquezas. En la década de 1420 envió colonizadores a ocupar las Islas Azores, Madeira y las Canarias, tanto para impedir que cayeran en manos de los musulmanes como para obtener ingresos. Con ayuda del capital y de la experiencia de los genoveses, al poco tiempo las islas comenzaron a exportar ricos cargamentos de madera, tintes, azúcar y más tarde vino de Madeira. El príncipe Enrique, que más tarde sería llamado Enrique el Navegante, comenzó a enviar barcos hacia el sur, a lo largo de la costa de África. En 1434 cruzaron el Cabo Bojador, el punto más al sur conocido hasta entonces por los europeos. En 1444 cruzaron el Cabo Verde y en 1460 llegaron a Sierra Leona. Los capitanes de Enrique el Navegante habían recorrido 3.700 kilómetros a lo largo de la costa de África. En esta época, el motivo principal de estos viajes ya no era la religión o la curiosidad, sino las ganancias. Muy pronto, varios millares de esclavos serían enviados a Portugal cada año desde la llanura costera más allá de Cabo Verde. El gobierno portugués comenzó a interesarse más enviando nuevos barcos más al sur todavía. A partir de 1470, una serie de intrépidos exploradores portugueses avanzaron hacia la costa occidental de África, que hasta entonces no figuraba todavía en ningún mapa. Su avance continuó hasta que por fin en 1488 el capitán Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza. Y en el lugar más lejano de donde había desembarcado, erigió una gran cruz de piedra con las armas de Portugal, tal y como él y sus predecesores habían hecho durante todos sus viajes. Estas cruces, o padroes, punteaban ahora la costa africana durante varios miles de kilómetros. Más allá del río de los esclavos no se encontró nada equiparable al oro y a los negros de Guinea. Los portugueses confiaban en encontrar más allá de la punta de África una ruta marítima hacia la India. Para quienes vivimos en el siglo XX resulta muy difícil imaginar la visión del mundo de los contemporáneos de Díaz. Más de 1000 años antes de que comenzara la exploración portuguesa de África Occidental, el geógrafo Estrabón había realizado un mapa del mundo conocido que se extendía desde el norte de Gran Bretaña hasta Europa y desde África del Norte hasta la India. Había adivinado que el continente africano estaba rodeado de agua, como demuestra esta reconstrucción, pero África aparece solo como Libia. El egipcio Ptolomeo, que escribió en el siglo II de nuestra era, muestra una parte del mundo conocido ligeramente mayor, pero en desacuerdo con Estrabón con respecto a África. Según Ptolomeo, el continente continúa al fondo del mapa y está unido a Asia por un puente de tierra. Durante más de 1000 años, las obras de estos cartógrafos quedaron perdidas para el hombre de Occidente, víctima de los siglos de cataclismos que asolaron Europa. Cuando fueron redescubiertos a comienzos del siglo XV, fueron las teorías de Ptolomeo las que se convirtieron en la base de la geografía mundial. Al doblar la punta meridional de África, Díaz demostró que Ptolomeo estaba equivocado. Este mapa del cartógrafo alemán Martellus, hacia el año 1490, muestra la línea costera occidental de África que desciende hasta el Cabo y el comienzo de la ruta marítima al este de la India. El viaje de Díaz había eliminado cualquier duda en este sentido. No obstante, su éxito no pudo tener una continuación inmediata. Sus pequeñas naves quedaron casi destruidas por los tremendos mares del Cabo, que bautizara como Cabo de las Tormentas, y le aconsejó al rey que construyera una flota de naves más grandes para proseguir hacia la India, haciéndole notar que necesitarían ir equipadas con artillería pesada, ya que el Océano Índico era el coto cerrado de los poderosos mercaderes musulmanes.
La preparación de esta flota llevó tiempo. Portugal no podía permitirse un fracaso, y hasta 1497 no zarpó de Lisboa una poderosa flota al mando de Vasco de Gama, un noble cortesano. Al cabo de 2 años regresaron con sedas y especias y la convicción de que, con más barcos y cañones, todo el comercio marítimo con la India podría ser controlado por los portugueses. En 1500, una flota de 14 naves, bajo el mando de Pedro Álvares Cabral, que se detuvo solo para reclamar Brasil para su soberano durante el camino, controló todos los buques que navegaban por las aguas de Asia. Pero en esta época había otro europeo que reivindicaba haber descubierto una ruta marítima hacia Asia. Su nombre era Cristóbal Colón, y era uno de los muchos marinos que habían entrado al servicio de Portugal en el siglo XV. Hacia el año 1487, cuando tenía 36 años, Colón llegó al convencimiento de que a unos 6.000 kilómetros al oeste de Lisboa, un navegante descubriría Japón. En esta época, los hombres instruidos habían llegado a la conclusión de que la Tierra no era plana como siempre se había creído, sino redonda. Sin embargo, Colón creía que su circunferencia era de solo 30.000 kilómetros, aproximadamente un 20% menos de las dimensiones reales. Estas creencias equivocadas, combinadas con los errores de los primeros exploradores, llevaron a Colón al convencimiento de que la distancia desde Portugal hasta la costa oriental de China era de 23.000 kilómetros y no de 10.000. Por consiguiente, de acuerdo con los cálculos de Colón, este viaje le habría hecho recorrer las 3/4 partes del globo. Por lo tanto, no hay que extrañarse de que, cuando zarpó en dirección oeste y divisó las costas de Cuba al cabo de 5.000 kilómetros, diera por supuesto que se trataba de China y enviara a tierra una embajada para buscar a los representantes del Gran Khan. Pero en 1487 estos descubrimientos aún se hallaban en el futuro. El Consejo de Estado de Portugal rechazó la teoría de Colón. Decepcionado, recorrió durante 5 años las capitales de Europa en busca de un patrocinador. Finalmente, en 1492 lo encontró en España en la persona de Isabel de Castilla, que le nombró almirante del mar Océano y le dio 3 carabelas con las que podría zarpar rumbo a las Indias. Por fin Colón lograría acceder a la inmortalidad. En una sucesión de viajes, podría al fin reivindicar el descubrimiento de un nuevo continente, América. En menos de medio siglo, un puñado de exploradores de las penínsulas ibéricas e italiana habían enlazado una serie de regiones divididas hasta entonces en un sistema global que jamás se rompería. Los europeos, los africanos, los asiáticos y los americanos entraron todos ellos en contacto recíproco con sus productos, sus creencias y sus prejuicios. No fue un intercambio que solo aportara ventajas a las naciones y culturas europeas dominantes. Para aquellos que iban a ser descubiertos, los africanos, y los americanos en particular, los beneficios serían pocos, si es que los hubo, y las pérdidas catastróficas.